¿La banda Lynyrd Skynyrd estaba rodeada por una maldición? ¿Cuál es el verdadero origen de su nombre? ¿Es verdad que la canción Sweet Home Alabama se creó en repudio al músico Neil Young? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas. Posiblemente Lynyrd Skynyrd es una de las bandas más infravaloradas, pero a su vez una de las más icónicas y emblemáticas dentro de la historia del rock. En sus inicios llegó a ser muy conocida por el sureste de Estados Unidos, luego su popularidad se extendió por todo el país y más tarde pasó al resto del mundo. En el ambiente musical hicieron un gran aporte al Southern Rock por su talentosa manera de componer e interpretar canciones. Mantuvieron siempre una alineación de 7 músicos, sin embargo, en las filas de la banda llegaron a pasar unos 20 integrantes adicionales a los fundadores. Cuando estrenaron su quinto álbum, estaban en la cúspide de su éxito. Debido a las exigencias de las giras, dejaron de viajar en autobuses para utilizar un avión. Fue entonces cuando un viaje en particular lo cambiaría todo. Un viaje ocurrido el 20 de octubre de 1977, el día que ocurrió el accidente de Lynyrd Skynyrd. Antes de comenzar me gustaría que me cuenten si conocen a la banda Lynyrd Skynyrd y si es así, cómo fue que lo conocieron y cuál es su tema favorito. Tienen varios temas que son icónicos, obviamente el de Sweet Home Alabama es el más conocido de todos, pero tiene otros bastante buenos, así que quiero que me comenten si conocen a la banda y cuál es su tema favorito y también si tienen miedo a viajar en avión. En mi caso particular yo tengo mucho miedo a viajar en avión, pero bueno, no me queda otra porque a veces hay que viajar una distancia grande y bueno, hay que ir por el aire, ¿no? No nos queda otra. En fin, quiero leer sus comentarios aquí debajo y quiero leer también sus sugerencias para posibles futuros videos en este canal porque leemos absolutamente todo lo que ustedes sugieren. También los invito a dejar su like, suscribirse, activar notificaciones y todo eso. Comencemos. A mediados de octubre de 1977, la banda Lynyrd Skynyrd había estrenado su LP llamado Street Survivor. Este lanzamiento fue acompañado con la gira más ambiciosa de la banda hasta el momento. El tour de presentación del disco por los Estados Unidos había comenzado y la intensidad se podía sentir en el aire. Debían dar conciertos en Statesboro, Florida y finalmente en Carolina del Sur. Debido a la ajetreada agenda por cumplir, decidieron cambiar la modalidad de los viajes para llegar más rápido a sus conciertos. Querían evitar demoras de largas horas, las filas extensas en las rutas y además querían viajar más cómodos. Pero esta no era una tarea sencilla, ya que la banda tenía bien ganada su fama de chicos malos. LS estaba vetada de varias aerolíneas por su mal comportamiento en los vuelos. Les habían prohibido viajar en muchas de las líneas de vuelos comerciales, así que no les quedó otra que alquilar su propia aeronave. El 20 de octubre de 1977, luego de tocar en Greenville, Carolina del Sur, el grupo debía viajar para actuar en Baton Rouge, Luisiana. Pero había un problema. El avión estaba visiblemente en mal estado. Algunos de los miembros de la banda no querían viajar, pero acabaron convenciéndose unos a otros y el vuelo inició. Ellos solo querían seguir con su gira, pero no sabían que sus últimas notas ya habían sido tocadas. Cuando estaban por llegar a destino, uno de los motores dejó de funcionar y el caos se apoderó de todos los tripulantes de ese avión. Pero no nos adelantemos, para entender qué fue lo que sucedió es necesario que comencemos por el principio. Los orígenes de Lynyrd Skynyrd no están del todo claros y las versiones suelen diferir en detalles no menores, como quiénes se conocieron primero y varias otras cosas. Lo cierto es que la banda se originó en Jacksonville, Florida, Estados Unidos, en 1964. Todo comenzó con el típico grupo de jóvenes de escuela que anhela formar una banda. Gary Rossington, Ronnie Baxan y Allen Collins eran entusiastas, inquietos y amaban la música. Junto a otros amigos como Larry Johnstone y Bobby Burns comenzaron una primera formación llamada Mike Backyard. Como los miembros de la banda todavía eran adolescentes, cuando salían de la secundaria solían ensayar en el patio de la casa de Ronnie, de ahí viene el nombre de The Backyard, o si no también en el garage de Bob. Su repertorio se componía básicamente de versiones de los Rolling Stones, de The Beatles o Yardbirds, ya que eran las bandas que más gustaban en ese momento. Pero más allá de su pasión por las melodías pegadizas, no lograban una buena recepción en sus conciertos.
Ronnie, quien oficiaba de cantante, quería lo mejor para la banda y decidió dejar el colegio para intensificar más el tiempo de los ensayos. A medida que pasaron las semanas, comenzaron a odiar el nombre de la formación y se fueron llamando de diferentes maneras, como por ejemplo The Noble Five, Wildcats, Son of Satans y finalmente 1%. Pero todavía faltaba el nombre definitivo. Casi todos sus integrantes tenían el pelo largo y muchos de ellos sufrían discriminación por su apariencia en sus respectivos colegios. Se dice que por este motivo, un profesor de gimnasia suspendió a Bob Burns y Gary Rossington de su asignatura. El profesor se llamaba Leonard Skinner. Al hombre no le gustaba mucho el rock y tenía una estricta política en contra del cabello largo en los hombres. Estos problemas que tuvieron con este profesor llevó a la idea de crear el nombre Lynyrd Skynyrd, o sea, burlarse del profesor usando su mismo nombre para la banda, pero para evitar tener problemas legales, fueron cambiando todas las vocales que el nombre Leonard Skinner tenía y las reemplazaron por la letra Y. Para ese entonces, LS estaba conformada por Ronnie Van Zant como vocalista, Gary Rossington, Allen Collins en las guitarras, Bob Burns en batería y Larry Johnstone en el bajo. Cuando empezaron a notar que la cosa iba en serio, algunos miembros más abandonaron sus estudios y decidieron centrarse de lleno en la música. Con varias personas disponibles para tocar todo el día, optaron por alquilar una pequeña cabaña al sur de Jacksonville para poder ensayar a gusto. Se dice que llegaron a practicar más de 8 horas diarias durante varias semanas. Y como dice el refrán, la práctica hace al maestro, y esto es justamente lo que cosecharon y conquistaron como banda. No solo sonaban mejor, sino que se tenían muchísima fe. Al poco tiempo les llegó la gran oportunidad que estaban buscando, una oportunidad que les haría ver el rumbo que debían tomar si querían triunfar en la música. Para finales de 1967, al grupo le surgió la chance de ser teloneros de una de las agrupaciones musicales más importantes del rock sureño y una de sus influencias directas, The Allman Joyce. Como en aquella época la joven formación aún no tenía ningún tema propio, tocaron su repertorio habitual de versiones de otros artistas, entre las que había canciones de los hermanos Allman. Esto no gustó mucho a los otros músicos, pero aún así, después de la actuación felicitaron a los debutantes y los animaron a componer sus propias canciones. De esta manera conseguirían pegar el salto necesario para que la industria se fijara por fin en ellos. Lynyrd Skynyrd se tomó muy en serio el consejo, sobre todo por el respeto que tenían a sus ídolos. Y así fue como volvieron a encerrarse en su estudio, pero esta vez para escribir sus propias canciones. Finalmente, para mediados de 1968, la banda ya había compuesto sus dos primeras canciones, Need All My Friends y Michelle. Ese mismo año, al ponerlas en práctica, ganaron un concurso de batallas de bandas y con el dinero conseguido pudieron grabar su primer sencillo. Un tiempo después consiguieron salir de gira como teloneros del grupo Strawberry Alarm Clock. Claramente habían dado un gran paso hacia la concreción de su sueño. Poco a poco empezaban a ganar terreno en el ambiente del rock y para nadie pasaban desapercibidos. Para 1973 conocieron a Al Kooper, un importante empresario de la música que decidió contratarlos y producir su primer álbum, Pronounced Lynyrd Skynyrd. El disco incluía la canción Free Bird, que en un principio iba a ser simplemente una balada, pero a último momento decidieron agregarle toda una sección con guitarras rítmicas que le dio toda una personalidad y lograron de esta manera crear una obra magistral. Como les adelanté, los cambios en la formación fueron una constante durante toda su carrera. Para ese entonces, sus 7 miembros eran Ronnie Van Zant, Gary Rossington, Allen Collins, Ed King, Billy Powell, Robert Burns y Leon Wilkinson. Poco después, Lynyrd Skynyrd fue elegida por The Who para que los acompañaran en la gira promocional por Norteamérica de su álbum Quadrophenia. Ya todos hablaban de ellos. La banda había evolucionado a tal punto que en 1974, gracias a su nuevo trabajo, Second Helping, consiguieron 2 certificaciones de platino. Los covers habían quedado atrás. Ahora sus propias canciones, sus propias creaciones estaban sobresaliendo en el mundo del rock and roll. Tenían básicamente el mundo a sus pies. En este segundo disco aparece la canción más exitosa del grupo, Sweet Home Alabama, compuesta como una respuesta al tema Southern Man de Neil Young, en la que el cantante criticaba el pasado racista del sur de los Estados Unidos. Ronnie en una entrevista aclaró: "Nos pareció que Neil estaba disparando contra todos los patos para matar uno o dos.
no todos los nacidos en el sur somos racistas e intolerantes. Lejos de una disputa real, ambos músicos se admiraban y en varias ocasiones invitaron al artista canadiense a cantar el tema juntos, pero no se pudo dar la oportunidad. Neil, que adoraba el tema, dijo en una ocasión: "Estoy orgulloso de que mi nombre figure en una canción como esa". Y así fue como con el tiempo llegaron otros discos de Lynyrd Skynyrd, Nothing Fancy y Gimme Back My Bullet. Ambos fueron producidos por Tom Down, pero no tuvieron el mismo éxito de los primeros. Especialmente el último álbum demostró lo negativo que fue para la banda la salida de Ed King. En 1976 ingresaron a la formación Casey Gaines, Leslie Hawkins y John Billingsley con el objeto de afianzar los coros. También invitaron a Steve Gaines a tocar la guitarra para reemplazar a Ed. Para enero de 1977, LS comenzó la gira Street Survivors Tours, que le permitió realizar los primeros conciertos en Asia, concretamente en Tokio y en Osaka. Después de varias actuaciones en el Reino Unido, la banda comenzó a grabar nuevos temas en los estudios de Miami, y allí fue donde comenzó el tramo estadounidense de su gira. Luego tomaron un breve descanso en el escenario para continuar las grabaciones en otro estudio. El 17 de octubre de ese año finalmente salió a la venta Street Survivors, que fue el debut del guitarrista Steve Gaines. Los resultados fueron sorprendentemente positivos. El álbum fue disco de platino en 2 oportunidades y supuso el resurgimiento de la banda. Habían retornado al Southern Rock y al Boogie, en otras palabras, habían vuelto a la cúspide. Pero apenas 3 días después de estrenar el álbum se produjo un giro inesperado que puso de cabeza a todo el mundo. Un suceso que desencadenó el final de Lynyrd Skynyrd. Durante los años 70 todo fue vertiginoso para la banda. Al ritmo intenso de las presentaciones en vivo se le sumaron los excesos. Tanto el abuso del alcohol como el de las drogas era habitual en ellos. Por eso varios integrantes ingresaban y se iban del grupo debido a los constantes roces que surgían. Como si eso no fuera suficiente, para mediados de la década del 70, los integrantes padecieron una serie de accidentes automovilísticos debido a las constantes recaídas en las adicciones. Uno de los más recordados fue el de Gary Rossington, que antes de salir de gira se puso al volante de su Ford Gran Torino completamente ebrio. El resultado fue la colisión del coche contra un poste de teléfono y contra un roble. El músico terminó literalmente empotrado dentro del garage de una casa. Por esa situación el vocalista Ronnie Van Zant se asustó tanto que decidió dejar sus vicios y trató de calmar a sus compañeros para no tentar al destino. Parecía que el músico estaba un poco obsesionado con la muerte. En una ocasión, en medio de un recital, Ronnie dijo al público las siguientes palabras: "Chicos, creo que no podré estar más aquí arriba para verlos y cantar. Lamentablemente no creo que llegue a vivir hasta los 30. Estas palabras las repetía constantemente a sus familiares y a sus compañeros. Por alguna razón, él sabía que su límite era ese. Y de acuerdo a lo que estaba por sucederle pronto, no se equivocaba, y es así como nuestra historia vuelve al principio. El tiempo siempre fue apremiante para Lynyrd Skynyrd. Desde que saltaron a la fama, tanto las discográficas como las giras y el público les exigía cada vez más. Todos querían escucharlos y verlos, todos querían sus discos. Por ese motivo siempre estaban de viaje para cumplir con sus agendas y las constantes presentaciones. La tarde del 20 de octubre de 1977, los miembros de Lynyrd Skynyrd se juntaron por última vez en Greenville, Carolina del Sur. Su último disco estaba siendo todo un éxito y acababan de dar un concierto en esa localidad. La siguiente parada era Baton Rouge, en Luisiana. Para llegar a tiempo, la banda tendría que dejar los viajes en autobús y tomar un vehículo más rápido, y es por ello que decidieron que debían subirse a un avión. Como ya habían tenido varios problemas viajando con aerolíneas privadas, la banda necesitaba su propia aeronave para viajar de un concierto a otro. Y así fue como decidieron alquilar un Convair CB-240. Este avión tenía 30 años de antigüedad y unos días antes ya había emitido sonidos extraños. De hecho, dicen que se había incendiado su motor derecho durante el viaje a Greenville, en el que el grupo consiguió llegar sano y salvo. Algunos miembros de LS no estaban para nada convencidos de volver a subirse al avión. Incluso Casey Gaines llegó a esconderse en la parte de atrás de uno de los camiones del equipamiento para no arriesgar su vida. Pero tenían que cumplir con sus compromisos. Ronnie la convenció apelando al destino, sin tener ni idea de lo que les aguardaba, y le dijo: "Si el Señor quiere que mueras en este avión porque es tu hora, es porque ha llegado. Vamos, tenemos un concierto que dar". Poco antes de las 5 de la tarde, el avión despegó con 26 personas a bordo sin reportar ningún inconveniente. Ronnie se echó a tomar una siesta mientras parte del equipo jugaba al póker. Todo el mundo estaba tranquilo con la seguridad de que llegarían bien. Se dice que se habían puesto de acuerdo en que una vez finalizado el vuelo, dejarían ese avión y se harían con un jet más moderno.
Pero 2 horas y media después comenzaron los problemas. El avión empezó a quedarse sin combustible hacia el final del trayecto. Uno de los técnicos de la banda, Mark Frank, luego contó que vio cómo el motor derecho comenzaba a soltar gasolina hasta que de repente se paró. De un segundo a otro comenzaron a dar tumbos en el aire. Los pilotos intentaron mantener estable al Convair por todos los medios, pero a los segundos el motor izquierdo también se detuvo. Para los 3.000 metros de altura el avión ya se había quedado sin propulsión. El baterista Artemus Pyle, que era un piloto entrenado, entró a la cabina y vio a los pilotos alterados. Entre las maniobras desesperadas, les ordenaron que dijeran a todo el mundo que se sentaran en sus asientos y se abrocharan los cinturones. Pyle despertó a Ronnie de su siesta. Este se levantó algo molesto por haber visto interrumpido su descanso, hasta que comprendió la situación. Lejos de entrar en caos, se quedó tranquilo, sabía que su momento había llegado. El avión estaba demasiado lejos de cualquier aeropuerto. Lo único que quedaba era intentar un aterrizaje de emergencia. Los pilotos comenzaron a estabilizar la gran máquina, preparándose para lo inevitable. La oscuridad de la noche ya no dejaba ver demasiado. Todos gritaban rogando a los cielos por sus vidas mientras planeaban cerca de Gillsburg, Mississippi. El avión descendió entre los árboles de un bosque. Las grandes ramas lo golpearon con fuerza, separando sus alas, la cola y la cabina en la que estaban los pilotos. El resto de la nave impactó violentamente contra el suelo y se arrastró durante 150 metros mientras chocaba rocas en una zona pantanosa. De repente todo se detuvo y se produjo un silencio total. El hecho de que estaban sin combustible evitó que se produjera la gran explosión. Sin embargo, el resultado fue terrorífico. Aquel suceso decantó en una tragedia que dejó como saldo un gran número de heridos y algunas bajas dolorosas. Los 2 pilotos murieron en el acto. Habían quedado colgados de un árbol. Al momento de encontrarlos, ambos seguían en sus asientos, boca abajo. Dean Kilpatrick salió volando por los aires. También estaba muerto, así como Steve Gaines, que perdió la vida en el impacto. Su hermana Casey, poco después de haber salido disparada del avión, falleció en los brazos de Powell, desangrada por un corte en su garganta. En cuanto a Ronnie, un golpe en la cabeza durante el choque acabó con su vida al instante. Sus predicciones finalmente se cumplieron. Murió a los 29 años. De los 20 supervivientes, la mayor parte se hallaban sentados en la parte trasera del avión y todos sufrieron heridas de gravedad. Collins sufrió la rotura de 2 vértebras en el cuello y Wilkinson la pérdida de la mayor parte de su dentadura y una perforación en un pulmón. Rossington, que había perdido el conocimiento en el choque, se despertó con los brazos y las piernas quebrados. También tenía una fractura de pelvis que estuvo al borde de dejarlo paralítico. Billy Powell estuvo muy cerca de perder su nariz, ya que la misma le fue casi amputada en el impacto. Sufrió severas mutilaciones faciales y profundas laceraciones en su pierna derecha. Leslie Hawkins, la tercera integrante del coro, sufrió una contusión y la rotura del cuello en 3 partes. Artemus Pyle se rompió 4 costillas y Powell sufrió quemaduras en el 75% de su cuerpo, además de una fractura en su rodilla izquierda y una fuerte contusión. El baterista Pyle, junto a 2 técnicos de la banda, lograron salir del maltrecho avión y se dirigieron a buscar ayuda en las inmediaciones. Y aún faltaba lo más importante, lograr salir de aquella situación con vida. Afortunadamente se toparon con Johnny Mote, un granjero local de tan solo 22 años que al escuchar el ruido de la caída se había acercado con su camioneta. Al ver a los 3 hombres sucios y llenos de sangre, pensó que se trataban de reclusos que habían escapado de una penitenciaría. Entonces volvió a su casa para prevenir a su esposa y tomar un rifle de caza. Lanzó un tiro al aire como advertencia, pero los hombres, mediante gritos, rogaron por sus vidas y le explicaron lo sucedido. Inmediatamente el granjero se apresuró a dar aviso a todos los vecinos de la zona. Más de 100 personas se acercaron al lugar del desastre, algunos para prestar su ayuda, otros para llevarse varias pertenencias de los artistas que habían quedado desperdigadas por todos lados. Una vez que llegaron los oficiales de salvamento, trabajaron arduamente. Había sido una verdadera catástrofe y todavía faltaba conocer las causas de semejante accidente. De acuerdo con el informe emitido por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, se determinó que la causa probable del accidente se debió a la falta de atención de la tripulación con respecto al suministro de combustible. La falta de un plan de vuelo acorde se sumó al ineficaz uso del motor derecho, lo que produjo una quema más alta de lo normal con respecto al combustible que abastecía. Tras el accidente, la Junta inspeccionó y puso a prueba el magneto del motor derecho y descubrió que operaba con normalidad y que funcionaba de manera correcta. También confirmaron que todas
todas las válvulas cruzadas de combustibles estaban en posición cerrada. Pyle contó en una entrevista años después que se sabía que el indicador de combustible del avión funcionaba mal y que los pilotos se habían olvidado de revisar manualmente los tanques antes de despegar. Otros aseguraron que habían visto a uno de los pilotos aspirar cocaína la noche anterior y que no estaban en condiciones de volar, pero luego los exámenes toxicológicos practicados en las autopsias no mostraron rastros de alcohol ni drogas en los organismos de los hombres. Billy Powell, el tecladista del grupo, declaró tiempo después que el avión se estrelló debido a las peleas y el tumulto que se había organizado a bordo entre varios miembros de la banda. Dijo que a Ronnie le habían aplastado la cabeza mediante varios golpes y que la garganta de Casey había sido cortada antes de la caída. Las autopsias posteriores desmintieron estos hechos, pero hasta sus últimos días, Billy sostuvo su versión. Y esa versión alimentó otras historias. Historias que quitaron la atención de los pilotos o de las disputas para comenzar a hablar de algo más extraño, de una maldición. Se supo que Lynyrd Skynyrd no fue la primera banda que estuvo cerca de esa aeronave. A principios de 1977, los miembros de Aerosmith habían intentado alquilar exactamente el mismo avión, pero tras un chequeo por parte de Zach Baker, un asistente de la agrupación, decidieron no hacerlo. Según Zach, las condiciones de la aeronave no eran las mejores y además había visto a los pilotos beber whisky mientras él y su padre inspeccionaban los alrededores. Por otra parte, el día del accidente hubo varios de los integrantes de LS que no viajaron, pero no fue por un toque de suerte. La corista JoJo Billingsley, que no estuvo en el vuelo, relató que 2 noches antes del accidente habían tenido una terrible pesadilla. Ella vio al avión estrellarse y a sus compañeros gritando en medio del fuego. Fue tan vívido que quedó conmocionada. Ella intentó advertir a sus compañeros para que no se subieran a ese vuelo, pero ellos no le hicieron caso y lamentablemente al final ella tenía razón. Luego del accidente se habló de algo que los fanáticos no pudieron pasar por alto. El álbum Street Survivors se lanzó con una portada en la que sus integrantes estaban envueltos en llamas. Algunos de sus seguidores hablaron de una maldición, otros hablaban de un presagio. Después del accidente, la disquera mandó a retirar de las tiendas las copias de este disco para relanzar el álbum con una portada distinta, como una forma de respeto a los fallecidos, a sus familiares y a la banda en general. Con el tiempo, las personas que negaron una posible maldición se replantearon lo que pensaban, ya que una serie de sucesos trágicos terminaron alcanzando a los integrantes que sobrevivieron al accidente. La esposa del guitarrista Allen Collins murió de una hemorragia debido a un aborto involuntario. Collins se vio implicado más adelante en un accidente de tráfico, donde mató a su novia y él quedó paralizado de la cintura para abajo. Leon Wilkinson, el bajista, fue encontrado muerto en su habitación de hotel el 27 de julio de 2001 debido a un enfisema y por una enfermedad hepática crónica. Y por último, el tecladista Billy Powell murió de un ataque al corazón en 2009. ¿Ustedes qué opinan? ¿Esto se debió a una seguidilla de situaciones trágicas o hubo algo más detrás? Como sea, más allá de lo que se determinó en las investigaciones, aún no se sabe ciertamente si el accidente fue causado por negligencia de sus pilotos o se debió a una circunstancia aún no aclarada. Luego del trágico final, lo que quedaba de la banda se terminó separando. Sin embargo, Lynyrd Skynyrd volvería 10 años después con el hermano menor de Ronnie como cantante y Gary Rossington en la guitarra. Con toda justicia, la banda ingresó en 2006 al Salón de la Fama del Rock and Roll. Lynyrd Skynyrd fue uno de los grupos más innovadores y creativos del sur de los Estados Unidos, y como tales fueron también los verdaderos precursores de todo un estilo. Lamentablemente, en marzo de 2023, Gary falleció debido a una cirugía cardíaca, dejando a la banda sin miembros fundadores. Así y todo, el legado de Lynyrd Skynyrd sigue presente y sus notas siguen despertando ecos en los pasillos que dan vida a la siempre intensa, trágica y pasional historia del rock. Y hasta aquí el video del día de hoy de Lynyrd Skynyrd, espero que les haya interesado. Nuevamente les pido que si les interesó dejen su like, se suscriban, activan notificaciones y comenten aquí debajo cuál es su tema favorito de esta banda. En mi caso particular es el tema Free Bird. Obviamente que escuché todos los demás, pero Free Bird me acuerdo que me emocionó y me conmovió cuando lo escuché por primera vez en el final de la película de Devil's Reject de Rob Zombie, que termina con un tiroteo y este tema sonando y una escena medio en cámara lenta que me parece magistral y me gustó muchísimo. Así que a partir de ahí empecé a escuchar un poco más la banda, que no la conocía tanto.
Así que quiero leer sus comentarios y también sus historias sobre cómo conocieron a la banda y sobre sus temas favoritos. Y también quiero ver sugerencias para posibles futuros videos en este canal. Yo les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.